Buenas noches, mi nombre es Diego Trinidad. Esta es la presentación de mi primer podcast, Sin Libertad la vida nada vale, que se va a presentar por primera vez el próximo martes a las 8 de la noche por YouTube. Para los que no me conocen, una corta introducción sobre quién yo soy. Soy historiador profesional con 2 títulos de historia, un máster de la Universidad de Miami, donde escribí la tesis sobre la invasión de Oriente a Occidente de Máximo Gómez y Maceo durante la Guerra de Independencia de Cuba, y un doctorado de la Universidad Rice de Houston, Texas. Mi disertación doctoral fue sobre la política de la administración de Kennedy hacia Cuba, entre las 2 grandes crisis, la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los cohetes de octubre del 62. Hace más de 50 años yo estoy investigando la historia, especializado en esas 2 grandes crisis de Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos y sobre todo la crisis de octubre de los cohetes. Pero además de eso, por supuesto, llevo todos esos años investigando muchas otras facetas de la historia, principalmente de historia de Estados Unidos, porque de eso en realidad es el doctorado. En el máster yo estudié, tomé varios cursos de historia hispanoamérica, inclusive un curso de historia de Cuba, que lo enseñó el profesor McMichael, que fue uno de los miembros examinadores de la tesis del máster. En estos últimos 50 años, estos últimos 50 años yo he escrito más de 100 ensayos, casi todos publicados en varios websites aquí locales de Miami, pero el principal, Cubanálisis, de mi buen amigo Eugenio Llanes, que ya falleció. En sí, esa es una de las razones que yo decidí empezar estos podcasts, porque ya no tengo ningún medio donde publicar mis escritos, nada más que en Facebook, que es completamente inadecuado. He dado también aquí en Miami principalmente, pero también en Washington, en The Heritage Foundation. He dado conferencias sobre todo de historia, algunas veces de política, en el Kubeck Center de la Universidad de Miami y en el Casa Bacardí de la Universidad de Miami, cuando mi buen amigo, el doctor Jaime Suchlicki, era el director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos. Desafortunadamente, el ex presidente de la Universidad de Miami, el procomunista Julio Frenk, decidió clausurar hace varios años. Tengo 2 libros escritos. Este fue el primero. Con la luz no se ve bien, pero después lo pondremos en pantalla. El ocaso del régimen que destruyó a Cuba, editado por el doctor Efraín Córdoba, y con otros 3 coautores, Efraín Córdoba, Juan Benemeli, Miguel Castillo y yo. Y entonces yo posteriormente publiqué un libro de ensayos que se titula La Izquierda Eterna. Tiene más de 20 ensayos, sobre todo sobre la libertad, porque de eso se trata el libro, igual que de eso se trata el programa. La razón del título del podcast, Sin Libertad la vida nada vale, es porque ese fue el lema del primer noticiero en español que hubo aquí en Miami, en la estación en aquel entonces 710 AM, se llamaba WGBS, aparecía a las 11 de la noche por 15 minutos. Entonces el lema era: sin libertad la vida nada vale, únete a la lucha contra el comunismo. Y esa es la razón porque la lucha contra el comunismo sigue.
aunque haya desaparecido la Unión Soviética. La música que yo decidí usar, el Son de la Loma de Miguel Matamoros, en parte porque el son para mí es la música más cubana de todas, pero sobre todo en homenaje al profesor Miguel González Pando de Florida International University, que murió muy joven hace varios años. Este es el video que todavía él hizo. Todavía está disponible en Florida International University. Muy interesante este video porque entrevistó a muchas figuras ya desaparecidas de la historia viva de Cuba, un proyecto de historia oral de la República de Cuba del 52 al 59. Ahí entrevistó a Lidia Cabrera, a Luis Botiful, a Pepino Bosch, a Herminio Portel Vilá, a Carlos Márquez Sterling, a Gastón Vaquero, a Andrés Rivero Agüero, a Justo Carrillo y hasta el antiguo líder comunista Arnaldo Escalona, todos ya desaparecidos, igual que el profesor González Pando, y en honor a él pues usé esa música. El proyecto de historia oral de Florida International University, si cualquiera lo puede acceder. Este video posiblemente esté disponible en DVD, que por lo que ellos no existía. Antes que nada quiero mencionar a dos personas muy importantes. Mi buen amigo Enrique Encinosa, que también tiene un podcast que se llama Candela en YouTube. Él fue el que me embulló y me impulsó a empezar estos podcasts cuando yo me quejé de que yo no tenía dónde publicar mis ensayos ya. Y por supuesto a mi ayudante y mi asistente y mi mentor en este medio del cual yo simplemente no era completamente ignorante, Luis Gustavo Rodríguez, que es quien me está ayudando y me va a seguir ayudando en los primeros próximos programas. El propósito de estos podcasts es pedagógico, en realidad. Mi propósito aquí, primero que nada, por ser historiador profesional, yo estoy comprometido con la verdad. Mi propósito es decir la verdad. Todos estos podcasts van a estar basados, los históricos, por supuesto, en evidencias documentales. Los de política, básicamente son mis opiniones y mis interpretaciones de lo que está pasando. Cuando yo vaya a dar una opinión, lo diré claramente. Va a estar basada en la verdad y en la realidad, pero es mi opinión. De todas maneras, va a aparecer en pantalla cuando empecemos un email del programa donde pueden los televidentes mandar cualquier pregunta, cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier crítica. Ese es el propósito. Entonces, yo quisiera hacer de esto lo mismo que yo hacía cuando daba conferencias aquí sobre varios temas en persona. Ahora, por este medio, pues esperamos que podamos tener una audiencia mucho más grande. Y una vez más, mi intención aquí es informar, enseñar a quien quiera aprender, aunque hay muchas cosas que simplemente aún los que piensan y los que llevan muchos años aquí en Estados Unidos simplemente ni conocen el sistema de gobierno de Estados Unidos y por supuesto historia. Yo voy a hablar de historia de Estados Unidos, voy a hablar de la Constitución, voy a hablar de varias figuras, las más importantes y preferidas mías. Y vamos a hablar de la actualidad, de política y la actualidad. Van a haber dos programas, los martes y los jueves, aproximadamente media hora de duración por YouTube, uno sobre política y la actualidad y otro sobre historia en general. Yo voy a usar en buena parte muchos de los ensayos que yo he escrito, no para leerlos ni mucho menos porque yo no leo. Si me han visto leer algo es simplemente porque en esta introducción quería cubrir todos los puntos en el tiempo que tenemos.
Así que van a ser, repito, los martes y los jueves a las 8 de la noche en vivo, pero los programas en YouTube, por supuesto, entrando a Sin Libertad la Vida Nada Vale, que es como se llama el podcast, pues cualquiera los puede ver grabado en cualquier momento que quiera. Básicamente a mí me parece que eso es todo lo que yo quería decir en la introducción. Puedo agregar, como tenemos un poco más de tiempo esta vez, puedo agregar que yo soy el tercer y último Diego Trinidad de la familia fundadora de Trinidad y Hermanos, que es la empresa cigarrera más grande de Cuba, fundado por mi abuelo Diego Trinidad Velasco en 1902. A ver. Una etiqueta, no se puede ver bien aquí, pero bueno, de la fachada de la fábrica que todavía existe en Riachuelo y las fotos de los fundadores, mi abuelo Diego y su hermano Ramón Trinidad, que son Trinidad y Hermanos. Cuando nosotros llegamos aquí, por supuesto, como todos, al principio, nosotros llegamos en noviembre del 60, toda la familia, gracias a Dios, pudimos llegar juntos. Pues pensábamos que esto iba a ser una corta vacación, que ha durado desgraciadamente 67 años ya, pero de todas maneras, al principio había el entusiasmo, hasta que llegó la crisis de octubre en 1962. Desde entonces, recuerdo muy bien que mi padre le dijo a mi madre: tenemos que olvidarnos de Cuba y tenemos que prepararnos a establecernos y quedarnos aquí. Y desde entonces él empezó un negocio de distribución de cigarros tipo cubano. Pudo comprar las últimas 3.000 libras de tabaco cubano que había aquí en Estados Unidos después del embargo, y con eso empezó la familia. Y yo pues me dediqué a estudiar, tenía otros proyectos quizás, incluyendo involucramiento político. Por ejemplo, en la invasión de Bahía de Cochinos no pude participar, gracias a Dios, porque era muy joven, necesitaba permiso de mis padres, el cual no me lo dieron. Entonces yo me dediqué a estudiar. La primera carrera fue de administración de negocios, pero después estudié mi interés principal, que es la historia. Como yo había tomado muchos cursos de historia durante mi primer título sobre administración de negocios, pues me admitieron en el programa de máster, el cual terminé, escribí la tesis y después seguí para el doctorado, porque quedarme en el medio del camino, el máster en realidad no me servía para nada. Seguí estudiando el doctorado, y lo que yo estudié, lo que aprendí en Rice, comparado con lo que estudié aquí en la Universidad de Miami, era del día a la noche. Y pues por supuesto más y más me involucré en la historia, y sobre todo aprendí el concepto del historiador profesional, el concepto de dedicarse a investigar y tratar de encontrar la verdad de la mejor posible manera. Hay veces que la evidencia histórica no es clara y uno tiene que usar su propio juicio. Es más, el historiador usa su propio juicio por el objetivo que se quiera hacer, escogiendo las mismas fuentes que se van a usar. Pero ese fue mi cometido, y desde entonces pues a eso es lo que me he dedicado. Y ahora pues los invito a todos que se unan conmigo en esta nueva aventura que empezamos, para hablar de política y actualidad de Estados Unidos y del mundo entero, y para hablar de historia general, historia americana, algunas partes de la historia de Cuba. Como he dicho, mi especialidad es principalmente, y mi mayor interés es la crisis de octubre. Pero hay muchas otras cosas que, dependiendo del interés del público, pues tocaremos. Por ejemplo, un gran interés mío personal es la Guerra Civil Española. Conozco bastante de eso. Y con la situación que hay ahora en Europa y en España, pues eso puede ser importante de interés para algunos. En fin, mi propósito aquí, repito, es de informar y de enseñar. De ningún momento de tratar de influenciar ni adoctrinar a nadie. Naturalmente quisiera que quien ve y oye
estos programas, pues aceptara lo que yo voy a presentar. Pero, una vez más, es la libertad de cada cual, igual como se llama el programa Sin Libertad la vida nada vale. Entonces, el primer programa va a ser este, manera de introducción, sin tocar ningún tópico, pero el próximo jueves el primer programa será sobre política y la actualidad. Y hablaremos de lo que está pasando en el mundo, en la crisis en Irán, en Venezuela, en la misma Cuba. Así que ese es el proyecto y espero que todos se unan al programa y lo sigan viendo y lo sigan diseminando, se lo digan a los amigos y a los parientes. Recuerden, YouTube los martes y los jueves a las 8 de la noche. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.